Cuando vos de repente... Sí, estoy a punto de estornudar, así que si estornudo en medio del piso pido disculpas. Ok. No, te aviso porque no te quiero cortar con un hechizo así de la nada. Creo que se me fue, perdón. Cuando vos estás por estornudar y paralelamente estás en el medio de la oscuridad, es normal que sientas terror. Y es que tengo poco, es la última que puedo hacer esto. Es que no puedo ver a la luz y no puedo sacarme el estornudo. Claro, cuando vos de repente decidís adentrarte en lo desconocido, te das cuenta que bien te vendría una guía. Sí. Y de repente la buscás esa guía. Venís caminando en la oscuridad hace rato y hace mucho que no encontrabas a la guía. Por eso, no la encontrás. Y de repente sentís reconocer una luz. Sí, la ves. Y te acercás a esa luz para comprobar de que es parecida pero diferente. Ya no tiene ese color gris que tenía antes como Gandalf el gris, ¿no? No. Ahora es el mismo color que el color de un cielo despejado. Es el mismo color del que despide el pico de un águila libre. Es el mismo color que tiene la verdad. Es el color de un resplandor genuino. Sí, brilla solo. De un resplandor inigualable. Sí, posta que sí. De un resplandor que no solo se ve, sino que también se siente. Y refleja. Y refleja también. Es el resplandor del gran, del único, el increíble, Cantala, el inigualable. ¡Manu Buscalia, señoras y señores! ¡Mírenlo! ¿Qué onda? ¿Qué haces, amigo? Perdón. Hace mucho que no me hacen una presentación tan buena. Por eso, ¿viste? Yo tampoco sé cuándo será la próxima chance que tendré de hacer una presentación así para tu persona, entonces quería aprovecharlo. ¿Cómo andás, amigo? ¿Cómo están, chicos? Hoy en esto no lo escuchaste. No, perdón. No. No salgas con el hashtag porque hoy, gente que está del otro lado escuchando, vamos a hacer una entrevista con el señor Manu Buscalia, pero no va a darnos música que no conocíamos, no va a traernos bandas que nunca habíamos visto, no nos va a sacar nuestras dudas, sino que hoy lo estamos entrevistando en carácter de productor periodístico de la nueva microserie, de la microdocumental también de Netflix que se llama Rompan Todo, la historia del rock en América Latina, porque nuestro Buscalia estuvo ahí trabajando. ¡Felicitaciones! Gracias, amigues. ¿Cómo es tan lindo estar acá de vuelta con ustedes? Y más en este plan celebratorio, ¿no? Para mí, del docu esta serie documental que se estrena mañana ya. Sí, lindo tenerte. Como bien acaba de decir Manu, la serie se estrena mañana, 16 de diciembre, pero nosotros hemos tenido acceso un sneak peek a los primeros 3 episodios para que podamos ver exactamente de qué íbamos a preguntarle a nuestro señor entrevistado, y debo felicitarte por el trabajo fantástico que se han mandado, y ya te pregunto, ¿cómo estás con el estreno de este documental tan espectacular? Contento, estoy manija. Creo que por primera vez puedo decirme que me siento eso, como entender un poco eso que me han dicho en tantas entrevistas los músicos de que, viste, cuando hacen un disco y después como que hasta que se estrena pasa un año, entonces medio que ya están en otra. Bueno, me pasó un poco eso, digo, porque el documental lo hicimos a lo largo de 2010, fueron casi 2 años, pero empezamos en marzo de 2019 con la producción a pleno. Entonces nada, medio que había quedado, ni siquiera sabíamos bien cuándo se iba a estrenar por la pandemia, que se atrasó todo, empezó a atrasar todo y demás. Así que nada, obvio que estoy re manija, pero digo eso, como que ya lo vi, pasó ya tanto tiempo que es raro en algún punto, ¿no? Digo, es como algo que hicimos hace un montón, pero que recién la gente lo va a conocer mañana. Pero está buenísimo, la verdad que estamos re contentos, y de mi parte me siento como re orgulloso por el trabajo que me tocó hacer y lo que pude lograr aportarle. ¿Cómo se empieza a producir desde el punto de vista periodístico un trabajo tan extenso como es contar la historia del rock en Latinoamérica? Para aquellos que estén esperando para mañana, es medio como una línea de tiempo cronológica, pero obviamente el rock en nuestro continente es tan extenso y es tan importante y es tan espectacular que hay que hacer un recorte. Entonces te pregunto, Manu, ¿cómo te parás desde el punto de vista de un productor para decir, bueno, vamos a contar esta historia, por dónde empezamos y a dónde cortamos? Sí, en realidad, a ver, desde ese punto de vista, obviamente, bueno, el guionista fue Nicolás Gelburt, junto con Nicolás Entel, que es el showrunner, el que tuvo la idea, de productor ejecutivo. Pique Talarico fue el director. Me acuerdo, fue en febrero, nos juntamos durante una semana en Red Creek, que es la productora,
Nos juntamos acá en Palermo y estuvimos una semana entera nosotros reunidos con Claudio Kleiman también, histórico colaborador, periodista de Rolling Stone, que fue ahí como un asesor histórico, y empezamos a charlar. Fueron un par de días de muchísimas horas de debates casi a muerte de qué banda tenía que estar, qué banda no, peleándonos entre nosotros, con enojos incluso, de no, bueno, ¿por qué esta banda tiene que estar? No, ¿cómo esta banda vas a decir que no va a estar? Literal, fueron cosas así, posta. Hasta que, bueno, se armó con una especie de cronograma, una cronología, mejor dicho, por país, de estos grupos que sí o sí tenían que estar, artistas que no podían faltar, empezando desde mediados de los 50 hasta los 2000, más o menos, que es el periodo que abarca el documental. Bueno, y ahí empezamos, a cranear, bueno, por dónde se empieza, por qué. Eso fueron, la verdad, es un poco como cuando escribís y tenés que armar una nota, diciendo, bueno, en algún lado tengo que empezar, desde dónde partimos. Y un poco la partida que elegimos, una canción, que es La Bamba, de Richie Valens, que fue eso, fue como un hit en español, un primer hit en español que sacudió a todo el mundo y que influenció de una manera increíble, y eso se ve en el documental, lo cuentan los músicos, que son los protagonistas, son los que hablan, cuentan cómo a partir de esta canción y Twitter y un montón de artistas más empezaron a decir como, che, pará, tengo ganas de hacer esto, pero en mi idioma. Y una de las cosas más interesantes que tiene el documental es que, como decían, no hay un narrador, son los mismos músicos, es una historia oral, entonces son los mismos artistas los que van reconstruyendo la historia del rock en español. Desde el punto de vista argentino, cuando uno se pone a ver este documental, medio que más o menos, si te interesa la música y conoces, te sabes más o menos con quién te vas a encontrar. En algún momento te vas a topar con Spinetta, te vas a cruzar con el señor Charly García, en algún que otro momento va a caer el señor Gustavo Cerati. Son personas muy importantes adentro de nuestra música, pero me imagino que como una persona que es periodista musical argentino, hay ciertas cosas de los otros países que toca el documental que eran ajenas a vos o que no habías entendido tal vez el impacto que habían tenido en su país. O sea, no quiero spoilear mucho, pero de repente hablan de bandas mexicanas o de bandas uruguayas que yo no conocía y que los mismos protagonistas hablan de un punto de vista de decir, esto acá esta banda era increíble. Claro. Entonces, ¿cómo haces el proceso de investigación de cosas que te son tan ajenas para poder apropiarlas y contarlas de una forma tan correcta en el documental? Sí, la verdad, fueron para hacer la investigación, desde cómo se escribió el guión y para elegir los entrevistados, fueron meses y meses de lectura de libros de historia del rock peruano, historia del rock en Colombia, historia del rock en toda Latinoamérica. Como fue hubo como un trabajo de archivo previo de preproducción, que era eso, como buscar toda la información que había sobre el tema y a partir de ahí, tratar de aprender y de hacer las cosas lo mejor posible. Porque, por supuesto, yo creía que sabía como bastante de la historia del rock y después me di cuenta que sí, que por ahí sabía bastante de Argentina, pero que sabía algunas cosas de México, pero que después no sabía tanto de otros artistas. De hecho, para mi sorpresa, descubrí un montón de artistas pioneros increíbles que por ahí no conocía, de Latinoamérica o hasta de España, porque también aparecen artistas de España hablando sobre lo que pasó en Latinoamérica y cómo los músicos de Latinoamérica los influenciaron. Y fue una linda sorpresa. Pero la verdad es que el trabajo no varió a lo que yo suelo hacer como periodista de música, simplemente que fue como una escala súper, por 10, multiplicado por 10 o por 100. Porque en un periodo de casi 7, 8 meses tuve que conseguir 96 entrevistas, que son las que aparecen en el documental, algunas más de hecho, y prepararte como para preparar esas entrevistas. Las entrevistas las hizo Piki, casi todas, a mí me tocó hacer algunas, y yo con él preparamos las entrevistas, con el guionista, con Nico Belbur también. Entonces había que preparar el cuestionario, y también lo que nos iba pasando es que por ahí decíamos, bueno, tal banda o tal situación tiene que estar sí o sí, y después, íbamos por la entrevista 80 y ninguno lo había mencionado. Entonces nos dimos cuenta que algo que por ahí era importante para nosotros, para los músicos no. O por ahí aparecía algún artista que no conocíamos y que lo mencionaban muchos músicos. Entonces decíamos, bueno, es importante, lo tenemos que ir a buscar. Claro. Y por ejemplo, ¿por qué crees que nace la necesidad en ustedes de hacer este documental? ¿En qué momento se dan cuenta de decir como, es porque creen tal vez que faltaba algo así como un documental que analice la historia del rap en nuestra región, contada por los protagonistas? ¿Es porque ustedes querían mostrar algo en particular? ¿Por qué crees que nace este docu? Mirá, en realidad la idea, como dije, fue de Nicolás Entel,
que es el productor ejecutivo, y a él le surgió un poco, lo hemos hablado varias veces, pero él vive en Estados Unidos, es argentino, pero vive en Estados Unidos, en Nueva York. Tiene hijos, obviamente son estadounidenses, pero bueno, hablan un poco español, y también como que le surgió esto de que no encontraba ningún documental o tenía ganas de contarle a sus hijos un poco de dónde venía el rock o de dónde venían un montón de cosas que ellos escuchaban, que fueron influenciadas por el rock en español. Entonces nada, ahí como que empezó a surgir un poco la idea de esto, de como hacer como una especie de enciclopedia actual, para que las futuras generaciones puedan tener un lugar en donde entender por lo menos un poco, porque es un universo enorme y es imposible abarcar todo lo que pasó importante en un documental. Tendríamos que hacer, no sé, 3, 4 temporadas, ojalá hagamos algo más. Pero siento que son 6 capítulos que duran casi 1 hora todos, siento que lo que se abarca y lo que se cuenta es enorme, y también nada, digo, a la hora de hacerlo, pensar, porque es la historia de América Latina, entonces por ahí hay un montón de gente que va a decir, o que ya empezó a decir en redes sociales, no, ¿por qué no está tal artista? Primero que hay muchos que están, porque en el cartel creo que aparecen, no sé, 20, y son 96, como te digo, así que imagínense que hay un montón. Claro. Pero más allá de eso, que hay un montón de artistas que por ahí son muy, pero muy importantes en Argentina, pero que si cruzás a Chile ni saben quiénes son. Claro. Y hay bandas que sí, que son muy importantes en toda Latinoamérica y que tuvieron otra importancia para la historia de Latinoamérica. Claro. Que también poder salir... También un poco la perspectiva del docu es esa. Claro, poder salir de, bueno, yo banco a todas estas bandas, pero también digo, como argentino te pasa mucho nuestras bandas en toda la región, y es como, mirá, obvio, lo tenés a Charlie hablándote de una banda peruana, digo, no digo exactamente, pero tenés a referentes hablando de otras bandas que ni conocés, mínimo paralo la oreja a ver qué tiene para decir, incluso quienes fueron los protagonistas. Y me imagino que es un proceso como... Y bueno, todo con estas cosas me parece que la gente como que se sorprendería lo artesanal que termina siendo todo, y cómo preguntás y cómo te vas buscando la data y cómo todo termina siendo como, bueno, poner la cámara, las luces. ¿Qué parte del proceso crees que fue como la que más dificultad te trajo a vos en lo que hacías? No, para mí lo más difícil fue conseguir las entrevistas, porque, no sé, por decir un ejemplo... Obviamente fue todo en el mundo pre-pandemia y muchos de los artistas que queríamos entrevistar estaban de gira. Claro. No sé, por ejemplo, queríamos entrevistar a Fito, que lo logramos, pero empezamos las tratativas, yo empecé a contactar al equipo de Fito en marzo, y Fito encima estaba grabando La Conquista del Espacio, su último disco, entonces era imposible. Entre los shows que tenía, las grabaciones y demás, era imposible congeniar. Al final terminó saliendo la entrevista en septiembre, que viajamos a Los Ángeles, que él estaba ahí grabando su disco para entrevistarlo. Si no lo conseguíamos. No, es increíble. Imagínense que les estoy contando un caso de 96. Sí, y además... O sea, no te ves haber vuelto loco, amigo. Cuando ves los entrevistados, es como gente que por ahí, son más accesibles, uno pensaría. Y tal vez de repente tenés, no sé, músicos, como estoy diciendo, de otros países que yo, por ejemplo, no conocía, que es todo un trabajo más, porque digo, hola, te estoy hablando desde Argentina, por ahí no sabés que, porque por ahí vos, Manu, por escribir tanto en la Rolling tenés contacto con la mayoría de los músicos, ¿no? Pero digo, por ahí hablar con alguien de Uruguay, con alguien de México, es como, hola, ¿cómo estás? Soy Manuel de Argentina, te cuento que estamos... obvio, es que de hecho hay artistas que estuve meses rastreándolos. Claro. Digo, no sé, por ejemplo, Papi Castillón, que es el bajista de Los Saicos, es una de las bandas pioneras del rock en Perú. Sí. Y yo no tenía ningún contacto de nadie en Perú. Entonces, de a poco fue empezar a preguntar, a buscar colegas periodistas de allá que me dieran una mano, empezar, no sé, recurrir a Instagram, a redes sociales, a Facebook, y empezar a rastrear. En México también me pasó lo mismo, que algunos artistas como pioneros me costó un montón encontrarlos, ¿no? Ni siquiera decirles si querían estar en el documental, ubicarlos, conseguir un mail, un teléfono, algo. Obviamente Argentina fue mucho más fácil, tengo colegas conocidos en Uruguay, artistas también que conozco, entonces ahí fue más fácil, pero después en Colombia, Perú, fue complicado hacer ese rastreo. Pero bueno, la verdad que como les digo, como me siento, por suerte, me siento orgulloso de todos los artistas que logré conseguir en ese corto periodo de meses y que estén en el docu, porque es la verdad que puedo decirlo como eso, muy orgulloso, que es la primera vez que pasa que todos los artistas, que estas 96 personas están juntas en un mismo proyecto. Sí. Y creo que es algo muy difícil de que se vuelva a repetir además. Como también fue justo un periodo, y de hecho nos quedaron entrevistas pendientes por
por la pandemia, Claro. porque la idea era hacer algunas entrevistas más y empezó la pandemia y bueno, nos frenó y fue como, bueno, listo, tenemos que salir con lo que tenemos, porque si no, no salimos nunca más. Te voy a hacer una pregunta dividida en dos partes y quiero que me contestes, no solamente como periodista musical, sino como fan. La primera es, ¿con qué historias que por ahí no conocías te encontraste y te sorprendiste muchísimo a nivel de que te las guardás como una joyita que no la conocías hasta ese momento? No, bueno, como te dije, esta banda de Los Saicos, yo los había escuchado nombrar y sabían que eran pioneros y demás, pero eso, como que pude conocer a pleno su historia y todo lo que hicieron en Perú. Y también, no sé, por ejemplo, Radio Futura, que es una banda de los 80, muy conocida en España, que también como que los tenía de nombre, pero no, me puse a escuchar como a pleno y para ahí, decir como esto, pará, esto es como Re Soda Stereo, hasta tiene algunas canciones mejores que otras, no sé cómo decirte, empecé a escuchar también a todos estos artistas que a muchos no había escuchado nunca, por mi edad obviamente y demás, porque uno nunca puede abarcar todo. Obvio. O por ahí en el momento, qué sé yo, conoce un nombre y no se interesa tanto en, bueno, ¿qué pasó en los 60? No sé, escuchás algo. Yo me Pero enteré de la metí como a existencia... Yo me enteré de la existencia de los Shakers y de sí. los grandes que fueron viendo ayer el documental, ¿me entendés? O sea... Bueno, claro, los Shakers es una banda que yo por ahí sí tenía más. Agua Fatoruso, que también fue un artista que me convenció muchísimo de convencer, pero al final lo logramos. De hecho, fue unas entrevistas que viajé yo a hacer las entrevistas personalmente a Uruguay, a Montevideo, porque él había pedido eso como condición. Sí. Fue un lío. Ahora te vuelvo a responder, pero perdón, fue como una anécdota muy particular porque a él no le gusta hablar de los Shakers, no le gusta hablar del pasado, es como un músico muy activo ahora en el presente, y como que en un momento me mandó un mail diciéndome como, no, yo no tengo nada que hablar de rock. Yo dije, no, ya está, imposible, ¿cómo es inmenso este tipo? No hay una es chance. lo único que te quiero preguntar. Claro, ya está, viste, el segundo mail que cambiamos me tiró eso al muere, y me puse a investigar y encontré que la hija... había hablado de él en varias entrevistas y era como más joven y dije, bueno, por ahí la hija puede entender más lo que queremos hacer y lo importante que es un documental que quiere celebrar al rock y no sé, la figura que fue él entre muchos otros. Entonces la terminé contactando por Facebook, me pasó el celular, hablamos, me terminó dando una mano y terminé hablando con él por teléfono, porque no tenía el teléfono, solo tenía el mail hasta ese momento y nada, y un día me terminó diciendo como, no quiero hacerlo, no sé qué, no quiero, y fue como, bueno, lo hacemos, pero si venís vos a entrevistarme, no sé, en 2 semanas, algo así, como que les diga. Y fue como... Bueno, voy. Y sí. Y así pasaron un montón de cosas increíbles, eso, como, no sé, anécdotas como que terminé con las llaves del departamento de Charlie en mis manos, por ejemplo. No. Es increíble. Y muchas cosas así que nunca hubiera imaginado que iban a terminar pasando y pasaron gracias a que hicimos el docu. Pero como te digo, la pregunta de con qué digo, artistas así que descubrí otra banda de Perú también increíble que se llama Frágil, que no tenía ni idea de que existían y que los súper recomiendo. No sé, un montón. Conocí a pleno a Yulisa, que es una artista pionera del rock mexicana, que tampoco conocía tanto, la verdad. Y un montón de otros artistas también que por ahí... Ceci Bastida, por ejemplo. Yo no sabía, por ejemplo, que Julieta Venegas había empezado con una banda de rock muy importante que fue para México que se llamó Tijuana No, con Ceci Bastida. Por ejemplo, porque ella empezó en el rock, pero en el rock a pleno. Y eso es lo que se cuenta también ahí en el documental y la importancia que tuvo. Así que nada, creo que mucha gente va a descubrir un montón de cosas que por ahí no conocía. Y la segunda parte de la pregunta, que también te la pregunto como para que me contestes más como fan que como periodista musical, es ¿cuál fue la entrevista que lograste hacer o conseguir que hizo que se te caiga la baba? Que digas, no puedo creer que estoy a punto de llevar adelante la entrevista con esta persona a quien admiro o a quien quiero conocer o... Mirá, creo que las dos... En ese sentido, pero creo que fue por lo que más costaron, fue la de Fito, que fue muy especial, porque como te digo, nos recibió, o sea, fuimos a Los Ángeles a entrevistarlo, y él estaba acá como a pleno con el disco, y duró un montón, y todo lo que contó, como eso, como es como medio como una enciclopedia del rock, y se acuerda de todos, y como que tiene como historias con todos, fue una de las entrevistas que más disfruté. Y después la otra, y también una de las que más, se alargó por un tema de agenda, y otras también de las que fueron más difíciles de cerrar fueron la de Charlie, que si bien yo ya lo había entrevistado a Charlie, nada, fue como que era alguien que tenía que estar sí o sí en el documental para mí, y que no iba a ser lo mismo si no estaba.
Y nada, también costó un montón, como empezó en marzo y terminó saliendo en agosto. Después de una vez que se cayó, que fuimos con los equipos y todo, y estábamos con el camión con la crew de filmación en la puerta de la casa y se terminó suspendiendo. Nada, cosas que de Charlie, ¿no? Digo que por ahí en un momento quiere hablar, en otro no, y la verdad es que es así, digo, él decide medio cuándo se hace, cuándo no. Y nos quedamos ahí, yo en ese momento, como imagínate, estaba a punto de cerrarse, se cayó la entrevista y yo dije, ya está, Charlie no va a estar. Como que en ese momento dije, bueno, listo, ya está, tengo que aceptar que por ahí no va a estar. Y era como, bueno, pero el documental no va a ser lo mismo sin él, es como una figura que para mí tiene que estar sí o sí. Y al final terminó saliendo. Bah. Entonces como que como que después de sentirme tan abrumado, fue como que tuvo doble sabor a victoria esa entrevista. Y Charlie salió re bien. Debe estar lo suficientemente contento porque lo estuvo compartiendo en sus redes sociales. Digo, compartió el tráiler en su Instagram, que eso ya es como un aval hermoso. Sí, obvio, por supuesto. La verdad que sí, digo, como te digo, es un orgullo y también el hecho de, no sé, en un momento también hasta habló de Spinetta, que, por ejemplo, ¿se acuerdan toda esa supuesta rivalidad que existió entre Spinetta y Charlie tanto tiempo? O toda esa grieta que hay en el rock, o que hubo en su momento, más que nada por los fans que por los músicos. Como que creo que cuando ves el documental te das cuenta de todo lo que se querían y se apreciaban entre ellos y cómo se admiran unos a los otros, porque digo, todos hablan de todos bien, digamos, como que no sé, Charlie homenajea a un montón de artistas, hablando, les tira piropos, Fito, no sé, todos, digamos. Entonces vos decís, mirá, al final está hablando bien de o cuenta alguna anécdota. Eso es una de las cosas más lindas para mí que tiene el documental, que es como una celebración del rock. Es muy lindo escuchar, como decía recién Manu, cómo se quieren y cómo se creó una linda red de cariño y de música, no solamente entre los músicos argentinos, sino también entre músicos de México, de Perú, de Chile, cómo hablan unos de los otros y cómo se van fogoneando y se van admirando. También algo que quiero retomar y decirles para aquellas personas que vayan a verlo mañana, que es retomar un poco las palabras que dijo Manu hace un ratito, es que más allá de una historia del rock, para mí también es una linda historia que cuenta sobre lo que pasó en todos esos años en Latinoamérica, porque los movimientos culturales acompañan los movimientos históricos, ¿no? Entonces van a ver que cuentan sobre las diferentes dictaduras que hubo en América Latina y cómo esos procesos tuvieron algún tipo de peso o no en la música. ¿Qué estaba pasando en México mientras acá estábamos viviendo una realidad tan triste como fue la última dictadura cívico-militar? Digo, es realmente un documental muy interesante de ver si te interesa la historia de Latinoamérica y además si te gusta la música y sos fan de la música. Se estrena mañana en la plataforma de Netflix, así que todos aquellos que estén suscriptos pueden ir a verlo el día de mañana y si no, vayan a suscribirse porque realmente vale la pena. Y nuestro querido Manu Buscalia fue el productor periodístico, así que de acá, amigo, un abrazo y un orgullo gigante cuando me cruzo con una de las gráficas en la calle, es tipo, ¡ese Manu! Gracias ahí a los dos. Sí, es re flashero eso, cuando empezaron ahí en la radio está el tráiler, exactamente, en el teatro, y cuando lo vi el primer día, como que no podía creer, dije, yo participé en eso, como yo conseguí esos artistas, es como, sigue siendo flashero todavía al día de hoy. Así que nada, gracias ahí por el aguante, como siempre. Y te lo mereces porque el laburo está fantástico, repito, vayan a ver mañana Rompan Todo, son 6 capítulos, duran más o menos 1 hora. A Manu lo pueden buscar en @Manuel Buscalia, como decimos siempre, sin G, es Buscalia. Y estén atentos porque si se mandó Rompan Todo este año, imagínate lo que va a llegar a ser el 2021. Gracias, Manu, muchas por volver. Voy a terminar como siempre, nada más para decirles, como hacíamos siempre, nada más para decirles que se vienen más bombas próximamente. Me encanta. Puedes contar con nosotros siempre para esas bombitas, amigo. Un beso grande. Aguante. Cuídense, me alegro de verlos. Y estoy cerrando con mi banda favorita de Argentina porque me parecería, si no, muy terrible no terminar con una banda latina. Esto es Virus, si no se habían dado cuenta, Amor Descarga.